vamos a plantear un problema y vamos a tratar de darle una respuesta aplicando y razonando todo lo que hemos venido viendo y estudiando sobre imágenes de mapa de bits. Vamos a tratar de dar una respuesta que sea integral y que justamente aborde todos los aspectos y todas las características sobre imágenes de mapa de bits que hemos venido viendo a lo largo de estas clases. El problema que se propone es el siguiente. Tengo que preparar una imagen como la del archivo dino.tif para usarla como insumo en un blog montado en la plataforma de WordPress. Necesito que en el ancho, es decir, en el eje de las X, el archivo tenga 380 píxeles y que su fondo sea transparente. Estas dos condicionantes, evidentemente, están relacionadas con el diseño del blog, tal vez porque coincide con el ancho de una columna del blog, y porque el fondo transparente, porque se va a superponer con alguna otra información o con algún fondo que requiere que la imagen sea transparente. Bien, entonces la pregunta que tengo que formularme es, ¿qué me conviene hacer? Y para eso nosotros vamos a proponer una serie de pasos posibles que formarían parte de una metodología para dar respuesta y para abordar problemas de este tipo. Lo primero que tengo que revisar del archivo es el tamaño en píxeles. Para eso puedo revisarlo a través del explorador de Windows o de algún programa editor de imágenes de mapa de bits y corroborar que su tamaño sea igual o superior que lo requerido, es decir, en este caso que tenga al menos 380 píxeles en el eje de las X, es decir, en el ancho. Si no tuviera ese tamaño, o sea, si fuera inferior, ya no tiene la cantidad de información suficiente, con lo cual tendría que descartarlo y buscar algún otro gráfico que sea equivalente o que sirva para el propósito del diseño o generarlo si fuera posible. Bien, en este caso, corroborando las características del archivo dino.tif, vemos que evidentemente tiene de ancho información suficiente, tiene 550 píxeles de ancho, es decir, que en este caso este archivo sí nos sirve. Y otra cosa que vamos a corroborar es que en la profundidad en bits, si vemos, nos dice que tiene una profundidad en bits de 24, es decir, que no tiene codificado la transparencia, no tiene canal alfa, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que escalar el archivo para que tenga 380 píxeles de ancho y a su vez voy a tener que generar la transparencia. Una vez que yo haya entonces editado mi imagen para que tenga este ancho en píxeles y haya generado la transparencia, voy a tener que analizar las opciones que tengo para optimizar este archivo. Vamos a recordar que hemos definido en el contexto de esta asignatura que optimizar es reducir el peso del archivo sin modificar su tamaño en píxeles y con una mínima o nula pérdida de nitidez. Esto quiere decir que tengo que buscar que el archivo pese lo menos posible, pero sin sacrificar la nitidez. Bien, para esto yo voy a tener que analizar cuáles eran mis condicionantes y cuáles son las alternativas que tengo. Entonces, por una parte dijimos que las condicionantes era que el archivo, el gráfico se va a mostrar en monitor y que va a tener transparencia. Bien, entonces, si el gráfico se va a mostrar en monitor, ya estamos viendo que hemos estudiado que hay uno de los formatos que no cumple con esta condición y en este caso es el formato TIFF. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque el formato TIFF ha sido diseñado justamente para tener compatibilidad con las impresoras, para hacer cuyo destino es la impresión y no para ser usado como insumo eh, cuyo destino es el monitor. De hecho, hay muchos programas que ni siquiera permiten usarlo como insumo para cuando el destino es el monitor. Bien. La segunda condicionante dijimos que era tener o poder codificar transparencia. Y ya podemos ver que hay uno de estos cuatro formatos que nos quedaron que no codifica transparencia, que es JPG.
¿Bien? Y había la tercera condicionante, que en su momento era una condicionante fuerte, era que tenía que este archivo funcionar en WordPress. En algún momento WebP no era compatible con WordPress. Actualmente sí lo es, por lo tanto, sí podemos, en este caso, considerar a WebP como una de las alternativas. Lo cierto es que aún, aunque con menos, o sea, en menor medida, WebP sigue teniendo incompatibilidades con algunos navegadores, pero son los navegadores menos comunes o menos usuales. Los navegadores más comunes sí lo soportan a WebP y sí tiene compatibilidad. Es por eso que lo vamos a considerar como una de las alternativas para tener en cuenta al momento de guardar, digamos, mi imagen. Bien, entonces nos han quedado como posibilidades PNG, WebP y GIF. Y a su vez, estamos viendo que, o vamos a recordar que PNG podemos guardar con una profundidad en bits de 24 bits por píxel y una profundidad en bits de 8 bits por píxel. A su vez, WebP también me permite codificar transparencia con una profundidad en bits de 24 bits por píxel y GIF me permite también guardar transparencia y codificar este archivo con una profundidad en bits de 8 bits por píxel. Bien, entonces ahora lo que nos queda hacer es empezar a trabajar todas estas posibilidades y aplicarlas en GIMP.